Hola, 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 y bienvenidos a mi canal, gente linda. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí rebosante de emoción, porque hoy, amigos, tenemos un tema que no saben. Me tiene el corazón latiendo a 1000 por hora. Y sé que a ustedes también les va a encantar. Prepárense porque hoy vamos a hablar de algo que ha enloquecido a las redes sociales, que ha hecho suspirar a miles de personas, y que honestamente, nos tenía a todos con la esperanza prendida. Sí, estoy hablando del reencuentro épico, el reencuentro que todos estábamos esperando, Andy Ercel y Kerem Bürsin juntos otra vez. Sí. Así como lo escuchan. Y no se trata de un sueño, no se trata de una alucinación, ni de un montaje en Photoshop. Es real. Y las fotos que lo demuestran, las fotos que lo dicen todo, son prueba de ello. Así que si son fans de Love is in the Air, si son de los que shippean a Eda y Serkan con locura, o simplemente si les gusta el buen chisme y la buena vibra, este vídeo es para ustedes. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de emociones, quiero pedirles algo rapidito, si son nuevos por aquí, si es la primera vez que ven mis vídeos, suscríbanse. Suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los chismes, noticias, análisis y curiosidades del mundo del entretenimiento que tanto amamos. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Así no se perderán ni un solo detalle. Ya saben, suscribirse es como darle un abrazo virtual al canal. Así que, por favor, háganlo. Bueno, ahora sí vamos a lo que nos importa. El reencuentro de Hande y Kerem. Es que solo de decirlo me emociono. Para los que no estén familiarizados, Hande Ercel y Kerem Bürsin son dos actores turcos que protagonizaron la serie Love is in the Air, un éxito rotundo a nivel mundial. La serie, que narraba la historia de amor entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, se convirtió en un fenómeno, y no solo por la trama, que por cierto, era adictiva, sino también por la química explosiva entre Hande y Kerem. Y es que, amigos, la química entre ellos traspasaba la pantalla. Se notaba a leguas que había algo más, que la conexión era real, que se gustaban, se atraían, y que, bueno, ya saben. Los rumores de romance comenzaron a circular como pólvora. Y claro, todos, absolutamente todos los fans, soñábamos con que esa magia se trasladara a la vida real. Y, así fue. Efectivamente, Hande y Kerem comenzaron una relación. Una relación que para muchos era la materialización de un cuento de hadas moderno. Los veíamos juntos en fotos, en eventos, en redes sociales, compartiendo momentos íntimos, demostrando un cariño y una complicidad que nos hacía creer en el amor verdadero. Éramos felices. La serie, la pareja, todo era perfecto. Pero como en toda historia, hubo altibajos. Después de un tiempo, la pareja, lamentablemente, decidió poner punto final a su relación. ¡Ay, no, qué tristeza! La noticia nos cayó como un balde de agua fría. Nos rompieron el corazón a todos los que creíamos en su amor. Y claro, comenzaron las especulaciones, los rumores, los chismes sobre las razones de la ruptura. Pero bueno, las relaciones son complicadas, y a veces las cosas no funcionan, por más que uno quiera. Después de la ruptura, cada uno siguió su camino. Hande continuó con su carrera como actriz, protagonizando otros proyectos exitosos. Kerem también siguió trabajando, y ambos demostraron ser profesionales de primera, manteniendo una relación cordial y respetuosa. Pero claro, la llama de la esperanza seguía encendida en nuestros corazones. ¿Algún día volverían a estar juntos? ¿Sería posible? Y aquí es donde entramos en la parte más emocionante, el por qué estamos reunidos hoy. El reencuentro. Las fotos, las imágenes, lo demuestran todo. ¿Dónde, cómo, cuándo? Les cuento. Todo comenzó con, bueno, no hay una fecha específica, porque las cosas se fueron dando poco a poco. Pero los rumores empezaron a tomar fuerza hace unas semanas, cuando se filtraron fotos de Hande y Kerem en el mismo lugar. Inicialmente no le dimos mucha importancia. Podía ser una coincidencia, una reunión casual, o simplemente un encuentro de trabajo. Pero luego comenzaron a aparecer más pistas, más señales. Empezaron a seguirse en redes sociales. ¡Ay, qué emoción! Un follow en Instagram es como un saludo, un guiño, una señal de que algo está pasando.
Después empezaron a interactuar con me gusta en las publicaciones del otro. Los corazones se aceleraban. La esperanza volvía a resurgir. Y por fin, llegó el momento. Las fotos. Fotos tomadas por paparazzi, fotos compartidas por amigos en común, fotos que no dejaban lugar a dudas. Ande y Kerem estaban juntos compartiendo tiempo, sonriendo, riendo, demostrando una cercanía que solo puede existir entre dos personas que se conocen a la perfección y se quieren. Las fotos son increíbles. Los vemos caminando juntos, charlando, tomados de la mano, en actitud cómplice. Se les ve felices, relajados, disfrutando de su compañía. Y amigos, la química sigue intacta. Esa chispa, esa magia que los unía en Love is in the air, se mantiene viva y coleando. Es impresionante. ¿Y qué significan estas fotos? ¿Qué podemos deducir? Pues, amigos, hay varias posibilidades. La primera, y la más obvia, es que simplemente se hayan reencontrado como amigos. Que después de un tiempo decidieron dejar atrás el pasado y mantener una relación cordial y amistosa. Es una opción válida, y no estaría mal, pero no es lo que queremos. La segunda posibilidad, y la que más nos gusta, es que estén intentando algo más. Que estén dándose una segunda oportunidad. Que el amor, ese sentimiento tan poderoso, haya resurgido en sus corazones. ¡Ay, qué romántico! Imagínense después de todo lo vivido, después de la separación, volver a enamorarse. Es la trama perfecta para una película. Y la tercera posibilidad, que está relacionada con las anteriores, es que estén trabajando en un nuevo proyecto juntos. Que tal vez estén planeando una nueva serie, una película, o una campaña publicitaria. Sería fantástico. Un reencuentro profesional, además de personal. Nos harían felices. En cualquier caso, independientemente de lo que esté pasando, estamos felices de verlos juntos. De verlos sonreír. De verlos disfrutar. Porque al final, lo que importa es que sean felices. Y si su felicidad está en estar juntos, nosotros celebramos. Ahora hablemos un poco de los detalles de las fotos. ¿Dónde fueron tomadas? ¿Qué estaban haciendo? Pues las fotos fueron tomadas en diferentes lugares. En algunos de ellos se les ve en reuniones con amigos, en otros paseando por la calle y en otros incluso en lo que parece ser un evento. En una de las fotos se les ve abrazados, muy sonrientes, como si se estuvieran contando un secreto. ¡Ay, qué ternura! En otra, están tomados de la mano caminando por la ciudad, como si fueran dos enamorados. Y en otra se les ve cenando en un restaurante compartiendo una velada romántica. En cuanto a sus outfits, Ande siempre impecable con un estilo elegante y sofisticado, y Kerem, con su estilo casual y desenfadado. Pero lo importante no es la ropa, sino la conexión que se percibe entre ellos. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se complementan. Es importante señalar que ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada. Ambos han mantenido el silencio, lo cual es comprensible. Están viviendo su vida, y no tienen por qué dar explicaciones a nadie. Pero, amigos, las fotos hablan por sí solas. Y nosotros los fans estamos felices de ser testigos de este posible reencuentro. Y bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem están juntos otra vez? ¿Les gustaría que volvieran a ser pareja? ¿Qué esperan de su relación? Déjenme sus comentarios. Quiero saber sus opiniones, sus teorías, sus expectativas. Me encanta leerlos. Es importante recordar que al final del día, se trata de la vida privada de dos personas. Debemos respetar su privacidad, y no debemos presionar ni exigir nada. Lo importante es que sean felices. Pero bueno, no podemos negar que este reencuentro nos ha devuelto la esperanza, la ilusión, y nos ha hecho creer en el amor verdadero. Y eso es algo maravilloso. Y para que la emoción no decaiga, me gustaría agregar un par de cositas más sobre Ande y Kerem, para que los conozcan un poquito más allá de su relación. Hande Erçel, además de ser una actriz talentosísima y una de las más hermosas de Turquía, es una persona muy comprometida con causas sociales. Es embajadora de varias organizaciones benéficas, y siempre está dispuesta a ayudar a los demás. Es una persona con un gran corazón.
Kerem Bürsin, por su parte, es un actor muy versátil, con una gran trayectoria. Además de actuar, también es productor y guionista. Es una persona inteligente, carismática y con mucho talento. Y por si fuera poco, es un hombre muy guapo. ¡Qué afortunados somos! Ambos son personas admirables, con mucho talento y con una gran capacidad de conectar con el público. Y juntos, hacen una combinación explosiva. Así que, amigos, para resumir, hoy hablamos del reencuentro épico de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Vimos fotos, analizamos rumores y soñamos con un futuro juntos. Esperemos que esa felicidad sea eterna. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Por acompañarme en esta aventura, por compartir su entusiasmo, y por ser parte de esta comunidad. Son lo máximo. No se olviden de dejar sus comentarios abajo, de contarme qué opinan, qué esperan de esta posible relación, y qué les pareció el vídeo. Me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante. No se olviden de darle like al vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los que son fans de Hande y Kerem. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Así me ayudan un montón. Y me motivan a seguir creando contenido que les guste. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.